Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les había comentado la semana pasada, el sábado pasado, el día de hoy vamos a llevar esta clase de una manera diferente a través de este medio asincrónico, a través de la grabación, pero me gustaría que puedan ustedes igual participar de la misma manera, lo vamos a tomar en cuenta. Dentro del área de comentarios de esta sesión que lo vamos a estar subiendo, como se pueden dar cuenta, a través de la página, de una página de YouTube, para que ustedes puedan comentar, ustedes puedan interactuar y bueno, podamos llevar de la mejor manera esta sesión de modo asincrónico. Muy bien, la semana pasada platicábamos acerca del tema de la personalidad, cómo esto tiene una relación con la educación, con la enseñanza, con el aprendizaje. Y esto es importante que lo vayamos viendo a través de esta aplicación psicopedagógica de la personalidad. Porque conocer la personalidad no sirve, como yo les comenté la semana pasada, solamente para que vayamos etiquetando, sino que también sirve para que nosotros tomemos decisiones. Y estas decisiones, que sean decisiones educativas inteligentes, humanas, efectivas, ¿sí? Y algo importante que les traigo el día de hoy es que podamos ir viendo la manera en cómo podemos aplicarlo de forma práctica. Y con eso vamos a comenzar a hablar acerca de este diseño de estrategias didácticas diferenciadas. Ojo, si nosotros sabemos que cada uno de nuestros estudiantes aprende con un estilo personal, más allá de hablar ahorita de los estilos de aprendizaje, de un estilo personal, entonces nos preguntaríamos, ¿la enseñanza, creen ustedes que debe de adaptarse a esos estímulos? ¿O el estudiante tiene que adaptarse a mi estímulo como docente? ¿Ustedes qué creen? ¿El estudiante se tiene que adaptar o yo debo de adaptar mi práctica, ¿sí?, de enseñanza para que el estudiante tenga un mejor aprendizaje? ¿Qué opinan ustedes? Lo pueden escribir este análisis dentro del área de comentarios. ¿Qué opinan de esto? Por ejemplo, un estudiante
que es introvertido, probablemente rinde mejor con actividades escritas antes de lanzarlo a hablar en público. Un estudiante que tiene mucha apertura, ¿sí? Puede disfrutar más si yo establezco actividades que lo lleven sobre todo a tener una participación activa. Y con esto hablaríamos de las metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que tiene baja tolerancia a la frustración requiere tareas más graduadas, o sea, poco a poco que vaya evolucionando en ese proceso de adaptarse a las actividades, en vez que yo le genere, ¿sí? En vez de que yo le genere una actividad que le represente un mayor esfuerzo al cual no está preparado. Y también es importante considerar con un estudiante con baja tolerancia la forma en que hacemos la retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación que vaya siendo emocionalmente llevada a cabo de manera positiva, una retroalimentación que vaya buscando un crecimiento en el estudiante. Algo que decimos mucho en temas de neuroeducación es sobre todo que la emoción y la motivación no son universales, sino que son personalizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada estudiante se emociona por distintos aspectos o distintas cosas y lo mismo sucede con el tema motivacional. Por eso vemos que desde esta vertiente nuestro diseño didáctico debe considerar los ritmos del estudiante, sus mismas preferencias sensoriales y también cognitivas, y también los estilos en los que ellos van afrontando los retos que les ponemos, ¿sí? En un siguiente punto, hablamos de la intervención en problemas de conducta desde la comprensión de este estilo personal. Y este punto, maestros y maestras, es clave porque muchos comportamientos disruptivos no son siempre actos de rebeldía voluntaria. Sí, no sé quiénes tuvieron la posibilidad de estar en la conferencia que di hace unos días, que los invité y que yo hablaba acerca, por ejemplo, del adolescente, ¿no? De este cerebro adolescente, que muchas veces estos comportamientos que son vistos como rebeldía, no propiamente son rebeldía voluntaria. Y terminan siendo expresiones de un estilo de personalidad que no tiene las herramientas y no sabe adaptarse a los contextos en el cual se encuentra. Algo importante decir que de pronto tenemos estos estudiantes que tienen baja tolerancia a la frustración y alta impulsividad, y en vez de, por primer punto, irnos a una aplicación de consecuencias disciplinarias, obviamente hay que determinar cada caso, ¿no? Pero antes de tenerlo como la primera opción, la importancia de ir generando espacios de regulación emocional que permitan al estudiante mantener procesos de calma. Llevar procesos de reflexión, llevar procesos
que lo tranquilicen, llevar procesos que le bajen, ¿no? Los niveles de cortisol que se generan. Sí. Un estudiante también, hablando de esos ejemplos, ansioso, que está en ansiedad, puede bloquearse ante estos cambios, ¿no? Abruptos, repentinos, ambientes que sean poco estructurados, chíspales, no sé cuál es el paso uno, cuál es el paso dos. Me dijeron todo de sopetón. Yo no sé qué quiere el maestro, no sé qué espera, no sé cómo me va a calificar, ¿sí? Y entonces esto tendría consecuencias en el proceso de aprendizaje del estudiante y obviamente en el rendimiento. Por eso, si nosotros nos vamos a este enfoque psicopedagógico, ¿qué deberíamos de hacer? Primero tendríamos que ir evaluando cuál es el estilo personal para entender por qué Juanito, por qué María, por qué Susanita, por qué se comporta de la manera que se comporta. Y eso nos busca a tener una intervención restaurativa más no punitiva. Y entonces empiezo a entender la importancia que tiene la regulación emocional para aprovechar procesos cognitivos. Porque integrar estrategias de regulación emocional me van a llevar a tener un acompañamiento efectivo. Y eso va a marcar una enorme diferencia entre los resultados y la relación educativa que vamos a encontrar. ¿Sí? Si van teniendo dudas, me las pueden dejar en comentarios y yo con mucho gusto lo iré contestando cuando lo pueda visualizar. Otra parte importante es fomentar este fortalecimiento, este fomento de fortalezas de carácter y competencias socioemocionales. Hoy hablamos mucho de lo socioemocional, porque educar no es solo prevenir problemas, es que vayamos potencializando lo mejor de cada uno, lo mejor de cada estudiante. Precisamente, ¿no? Desde la psicología positiva. Peterson, Seligman, nos decían, ¿no? Se sabe y sabemos que rasgos como la gratitud, el autocontrol, la perseverancia, la amabilidad, el sentido del humor, fortalecen el aprendizaje, generan resiliencia. ¿Sí? Generan este fortalecimiento del aprendizaje, buscan generar esta resiliencia, este bienestar, que como decimos los neuroeducadores, se va transformando en aulas neuroprotectoras. Y entonces, cuando vemos desde esta parte psicopedagógica, sobre todo actual, implica hacer, lo digo entre comillas, diagnósticos positivos, nos va a servir en buscar cuáles son las áreas de oportunidad del estudiante según su personalidad. Y a partir de ese punto y a partir de ese momento, voy generando círculos de confianza,
Herramientas como diarios de emociones, tutoría entre pares, prácticas de reconocimiento emocional. Si se dan cuenta, vamos generando ambientes donde la diversidad emocional termina siendo validada. ¿Cuál es otro punto importante a tener en cuenta? Cuando hablamos de la orientación vocacional que se alinee, ¿sí? Que se alinee a intereses y personalidad. Porque la orientación vocacional no es llenar un test y ya se acabó. Debe considerar muchas cosas y entre esas los rasgos de la personalidad. ¿Cuáles son las preferencias, los intereses de interacción de la persona? ¿Cuáles son sus valores personales? ¿Sí? Un estudiante muy extrovertido podría frustrarse con una carrera altamente técnica con poca interacción humana. Ahora, un estudiante reflexivo y creativo puede florecer en diseño, humanidades, artes, ¿no? Buscar estas áreas que me permiten a mí desarrollarme. Y precisamente la psicopedagogía va trabajando en promover el autoconocimiento. Lo platicábamos nosotros en las primeras clases, ¿no? Esta importancia de autoconocernos, porque entonces facilita la toma de decisiones informadas y también vincula nuestra vocación con un proyecto de vida. Y eso se conecta con un sistema de recompensa que busca de manera natural nuestro cerebro. ¿Sí? Y ahí viene la importancia de ver esta mirada de la personalidad dentro de la parte psicopedagógica, que como ven, es un elemento clave para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. No hay que echarlo en saco roto. Quiero pasar a otro tema, que es precisamente la memoria, un tema fascinante, central para la educación. Y hoy que hablamos también de la neuroeducación, un punto clave. De pronto cuando el estudiante dice, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo qué me dijeron, no me acuerdo qué vi en clase. De pronto no está contando un problema, sino está describiendo un proceso. Porque la memoria no es solo recordar datos. Cuando hablamos de la memoria, lo entendemos como un mecanismo de supervivencia, que lo que hace en nuestro cerebro es permitir adaptarnos, permitir aprender y sobre todo movernos en el mundo en el cual nos rodeamos, en los contextos, y eso nos hace también relacionarnos con otros en sociedad. ¿Y qué es la memoria? Estoy seguro que este concepto lo hemos escuchado muchas veces. Es esa capacidad que tenemos, ojo, de codificar, ¿sí? De almacenar y de recuperar. Pero hay algo importante en esta recuperación de manera efectiva de la información. Codifico información, almaceno información, recupero información. ¿Sí? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo almaceno? Y aquí, por ejemplo, en cómo codifico, ¿cuáles son los lenguajes para poder codificar? ¿Cómo lo interpreto? Mucho tiene que ver con percepciones, con mis contextos, con mi cultura, con muchas características de la personalidad. ¿Qué almaceno? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué vale la pena tener de esta información? Y sobre todo, ¿cómo logro hacer este proceso
de recuperar la información cuando no solo está en la memoria de trabajo, sino que perdura una memoria a largo plazo. Y de pronto vemos que gracias a esto, ¿no? Reconocemos a nuestros seres queridos, resolvemos problemas, aprendemos una operación matemática o asociamos una experiencia que acabamos de tener con una emoción. Vean cómo la memoria es plástica, es dinámica, es vulnerable y también está profundamente influenciada por la emoción. Por eso dicen que lo que nos emociona se recuerda con facilidad, ¿sí? Y lo que me aburre se olvida, ¿sí? Muy bien. Quiero que veamos estos videos que a mí me encantan porque nos van mostrando esto que hemos estado platicando y nos va a servir para profundizar este tema de la memoria. Vamos a ver esta serie de videos. Pónganle mucha atención. Hoy vamos a hablar de la neurobiología de la memoria. ¿Qué recuerda mi memoria? Bueno, recuerda mi primer beso, cuánto es 6 por 6, cómo atarme los cordones, la fecha del cumpleaños de mi hijo, mi dirección, cómo andar en bici y el día que murió mi papá. ¿Qué olvida mi memoria? Mi 10º beso, que es en el miércoles pasado, donde puse mis anteojos, la contraseña del Wi-Fi, matemáticas y sacar la basura. ¿Por qué recuerda mi memoria el primer beso y no el 10º? Porque nuestro cerebro evolucionó para recordar lo que es significativo. Existen memorias de muchísimos sabores. Existe una memoria para el momento presente, existe una memoria para cómo hacer las cosas, existe una memoria para hacer las cosas que ya sabemos y existe una memoria para lo que sucedió justo recién y para una memoria para lo que haremos más tarde. Y cada una de estas memorias es procesada y organizada en un lugar diferente de mi cerebro y en una forma diferente. Akira Haraguchi, un ingeniero japonés de 69 años, memorizó el número pi, ese 314, pero con sus 111.700 decimales. Usted pensará que Haraguchi es un genio matemático. Pues no, no lo es. Akira es una persona común y corriente. Lo que significa que tu cerebro también es capaz de memorizar el número pi con sus 111.700 dígitos. ¿Y cómo puede hacer la memoria esto, esta proeza increíble? Bueno, lo primero que hace la memoria es percibir los elementos sensoriales del medio ambiente a través de nuestros 5 sentidos. Para que se vuelva una memoria, en realidad lo que uno recuerda es una experiencia multisensorial. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente bien mi primer día de vacaciones en enero de 2021. Recuerdo que estábamos en la terraza de mi edificio comiendo empanadas, no me puedo olvidar del gusto de esas empanadas, escuchando a Queen. Mi hijo Alex estaba jugando al básquet, por tanto recuerdo perfectamente el sonido del repiquetear de la pelota, y nuestra perra Luna andaba rondando porque quería comer una empanada y no me puedo olvidar del olor de Luna dando vueltas.
Estos múltiples estímulos sensoriales no relacionados se convierten en un patrón neuroquímico, electroquímico de actividad de las células de nuestro sistema nervioso. Estos cambios en las conexiones neuronales que han producido estos múltiples estímulos sensoriales, el gusto de la empanada, la música de Queen, el sonido de la pelota de Alex y el olor de Luna, es recordado cada vez que reactivamos este nuevo circuito neuronal que se formó por esta estimulación sensorial. Esto es la memoria. Para crear una memoria se necesitan 3 pasos. El primer paso es la codificación. ¿Qué es la codificación? Que el cerebro traduce todos estos estímulos sensoriales, el gusto de la empanada, el sonido de Queen, el ruido de la pelota de Alex y el olor de Luna, en un lenguaje neuronal, o sea, en estímulos químicos y eléctricos del sistema nervioso. El segundo paso es la consolidación. Estas señales electroquímicas neuronales son depositadas en nuestra memoria a largo plazo del neocórtex cerebral. Y el último paso es la recuperación. Si uno activa a este circuito neuronal que se ha formado, uno puede recordar lo que aprendió. Este conjunto de actividad neuronal no relacionado de los estímulos sensoriales del primer día de mis vacaciones se une en una estructura del sistema nervioso que se llama hipocampo, que está en la cara medial del lóbulo temporal. Y el hipocampo es un tejedor de nuestras memorias. O sea, el hipocampo une las piezas separadas de información sensorial, el sabor de la empanada, el sonido de Queen, el olor de Luna, que vienen de diferentes áreas cerebrales, porque el sabor de la empanada viene de la corteza parietal, la visión de Alex jugando al básquet viene de la corteza occipital, el olor de la empanada viene también de la corteza temporal. Cada uno de estos estímulos sensoriales vienen de distintas áreas cerebrales. Y todas estas informaciones que vienen de distintas áreas cerebrales son tejidas en el hipocampo en una única unidad que después puedo recordar, que puedo recuperar, que se llama circuito neuronal. Si nuestro hipocampo es dañado, no podrá crear nuevas memorias. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer comienza con un daño del hipocampo. Y si alguien sufre un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, al otro día no se acuerda ni del trauma que tuvo, ni tampoco de las 24 horas anteriores, porque esa información de las 24 horas anteriores de la memoria estaba en el hipocampo. Por lo tanto, el hipocampo es un albergue transitorio de las memorias. El hipocampo tiene las memorias de corto plazo. Solamente cuando el hipocampo consolida las memorias en otra estructura, que es el neocórtex, esas memorias van a lo que llama el depósito de memoria de largo plazo. Pero ojo, cuando recordamos algo, no estamos retirando nuestras memorias de un banco de memoria, porque nuestras memorias están ampliamente distribuidas en diferentes áreas de la neocorteza cerebral. Hasta luego. Muy bien. Vamos a ver esta segunda parte que le da continuación a esto que se explicaba sobre la memoria en este primer video. Buenos días. Hoy hablaremos de la segunda parte de la neurobiología de la memoria.
Si quiere recordar algo, necesita prestarle atención, es fundamental. Porque su memoria no es una videograbadora que puede grabar todos los sonidos e imágenes a los cuales está expuesta. Solamente puede grabar y retener a lo que le presta atención. Como no se puede prestar atención a todo, recordaremos solamente algunos aspectos de la experiencia. La causa número 1 de olvidar el nombre de una persona, de olvidar dónde dejó el celular o sus llaves, no es una falta de memoria, es una falta de atención. Podemos prestar atención y ergo recordar solamente a lo que es relevante, lo que es nuevo, sorprendente y emocionante. Lamentablemente, la actividad cerebral por default es no prestar atención. Y el cerebro desatento o está soñando despierto o está en piloto automático. O sea, está activando la red neuronal por defecto. Y en este estado, nadie puede generar una nueva memoria. El procesamiento de una nueva memoria comienza en el aquí y en el ahora. ¿Qué quiero decir? Usted vive aquí, en este lugar del cerebro. Y el aquí y el ahora están en nuestra memoria de trabajo, que es donde está nuestra conciencia. Todo lo que tiene en su conciencia en este momento es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es una memoria de la corteza prefrontal, por eso usted vive acá, que solamente retiene a lo que le está prestando atención ahora. Usted utiliza la memoria de trabajo, por ejemplo, para mantener una contraseña en su conciencia, justo lo suficiente para entrar los números en la computadora antes de que se esfumen de su mente. Por lo tanto, la memoria de trabajo siempre digo que es una fugaceta. Uno siente la fugaz naturaleza de la memoria de trabajo cuando alguien le dice la contraseña de 10 caracteres del Wi-Fi y no tiene ni papel, ni lápiz, ni papel. Se apura para ponerla en la computadora porque se da cuenta que rápidamente se lo va a olvidar. Puede mantener la información en la memoria de trabajo solamente entre 15 a 30 segundos. Y luego, estos contenidos de la memoria de trabajo son borrados por la próxima pieza de información que entra en la memoria de trabajo. Además de tener una vida muy corta, los contenidos de la memoria de trabajo, la memoria de trabajo tiene muy poca capacidad. Solamente puede procesar 4 datos cada 20 minutos. Por eso siempre digo que la memoria de trabajo es como un amortiguador. Se llena rápido, pero también se vacía rápido. Si todo se fuma de la memoria de trabajo en segundos, ¿cómo es que recordamos algo? Bueno, porque la memoria de trabajo es la puerta de entrada a la memoria de largo plazo. Los contenidos relevantes o emocionantes son enviados desde la memoria de trabajo a otra estructura, que es el hipocampo. En el hipocampo, estos contenidos emocionantes o relevantes serán consolidados en una memoria de largo plazo, que finalmente serán depositados en el neocórtex. Memoria semántica. La memoria semántica es la memoria del conocimiento de lo que aprendió. O sea que la memoria semántica viene a ser la Wikipedia de su cerebro. Y puede recordar esta información, pero sin recordar cuándo la aprendió. Yo no recuerdo cuándo aprendí 6x6. La memoria semántica es conocimiento desconectado del cuándo y del dónde la aprendí. Las memorias de la información que está relacionado con el dónde y el cuándo lo aprendí se llama memoria episódica.
Uno recuerda las memorias episódicas. Es cuando uno dice, ¿te acordás cuando fuimos a Miramar? Eso es una memoria episódica. Uno sabe las memorias semánticas. Yo sé que la batalla de Waterloo fue perdida por Napoleón. La memoria episódica es personal y siempre es sobre mi pasado. La memoria semántica es sobre información y es atemporal, no tiene fecha. Uno sabe que París es la capital de Francia, pero no recuerda la experiencia de haber aprendido que París es la capital de Francia. Por lo tanto, que París es la capital de Francia es una memoria semántica. El nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra fecha de nacimiento, nuestro estado civil, toda esta información son memorias semánticas. Bueno, hasta la próxima parte de nuestra neurociencia. Muy bien. En estos dos videos nos ayuda a profundizar mucho más todo esto que hemos estado hablando, sobre todo el tema de la memoria, pero nos va a conectar con esto que es cómo pasar de esta formación de memoria de corto a largo plazo, ¿no? Que importante decir, la memoria a corto plazo la tenemos específicamente en la corteza prefrontal, pero la memoria a largo plazo la guardamos en toda la zona temporal, específicamente en nuestra parte límbica. Eh, y eso nos va relacionando, como esto que se dice de que lo que se recuerda mejor es lo que tiene una carga emocional, ¿no? Precisamente desde ese punto. Las memorias no se forman de inmediato, ¿no? Salvo que haya una emoción intensa que lo marque para que esto se quede a largo plazo. En general esto va ocurriendo por fases, ¿no? Y estas fases es precisamente cuando hablamos de la formación de las memorias, ¿no? Estas fases de ir de memoria a corto plazo a pasar a largo plazo, ¿sí? Algo muy importante es que la memoria a corto plazo va almacenando cantidades de información por segundos o minutos, ¿sí? Y esto la hace muy frágil, ¿no? Esto es lo que hace a la memoria a corto plazo muy, muy frágil. Esta forma en la cual va almacenando esta información, porque va a depender mucho de los estímulos, ¿sí? Y aquí entra algo importante, algo clave, sobre todo para la práctica docente, que es lo que nos interesa. Si un estudiante está estresado, está enojado, está ansioso, su memoria de corto plazo no está funcionando adecuadamente porque no logra conectar con ella. Porque la emoción está bloqueando su canal de información, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder entender estas transferencias que estamos nosotros, que el alumno termina pasando, ¿sí? Y eso nos conecta con otro aspecto importante. Esta memoria a largo plazo que entendemos que es estable, que es duradera, que es poco vulnerable a las interferencias y almacena mucha información durante un tiempo indefinido. Pero el proceso dentro de las memorias a largo plazo va siendo gradual, ¿no? Por eso, en esa misma forma en la que se van consolidando, es lo que lo hace estable a través de la repetición de experiencias. ¿Y qué uso importante tiene la información que nosotros estamos llevando a cabo? Y es ahí cuando se va consolidando
las memorias. Me gustaría compartirles algunos pasos muy básicos desde la neurociencia educativa para ir consolidando la memoria a largo plazo. No es una receta mágica, pero sí es un camino que podemos ir siguiendo y que podemos hacer esos ajustes, esos cambios que nos permitan mejorar, ¿sí? Vean este. El primero es abrir en los alumnos las memorias sensoriales. Es como abrir primero la puerta, ¿no? Como activar los sentidos, experiencias multisensoriales, no solamente visual, auditivo, sino que, ¿qué más podemos hacer? Hacer que los alumnos piensen sobre la información, sobre los contenidos, les hacemos preguntas detonadoras, les generamos incógnitas, les hacemos dudar, les preguntamos, ¿sí? Porque si el estudiante no piensa, no aprende, ¿no? Pero también viene una recodificación. Habíamos visto la importancia de la codificación, pero también de recodificar la información, recuperar esa información que yo ya la acabo de compartir y bueno, trabajar sobre eso y eso va a ayudar a ir consolidando, ¿sí? O sea, transformar esa información para reorganizarla. De lo que te acabo de decir que es lo más importante, lo que te acabo de decir que te suena de tu día a día, ¿sí? Y ahí juega ese papel importante también. Fortificar, transformar no es suficiente. Hay que evaluar qué quedó, qué aprendí, qué falta, qué se me complicó, pero también hay que practicar. Y no practicar sin sentido, sino practicar con sentido, practicar con intención, no mecanizar los procesos, ¿sí? No mecanizar los procesos. Repasar. Volver al contenido de varias formas. Ya lo hice con síntesis, ya lo hice con preguntas, ya lo hice con videos, varios canales. Y el recuerdo, la recuperación de la información, pues va a ser parte de un verdadero aprendizaje. Porque recordar no es repetir, reconstruir, ¿no? Y eso nos va a ayudar. Siguiendo estos 7 pasos, esos siete recomendaciones, van a ver ustedes que les va a ir ayudando. Vamos a pasar a hablar de la mente. La mente incluye todos los procesos conscientes. De pronto se confunde la mente con cerebro, ¿no? Pero la mente incluye todos los procesos conscientes e inconscientes que nos permiten pensar, que nos permiten razonar, que nos permiten recordar, que nos permiten imaginar, que permite sentir. Y es una facultad del cerebro, pero no se limita al cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que es experiencia, que es interpretación, que es significado. Y entonces los psicopedagogos trabajamos con la mente en acción, ¿sí? Entonces, la importancia de tener en cuenta que la mente es responsable de la creación de pensamientos, del raciocinio, del entendimiento, de la memoria que acabamos de hablar, de la emoción y de la imaginación. Entonces, vean cómo voy a utilizar todos estos elementos para poder llevar a las estrategias de aula, porque las habilidades cognitivas surgen de los procesos mentales, ¿sí? Todo me va haciendo sentido, todo va embonando, para que podamos llegar a un punto en donde lo ponga al servicio del proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseño que llega. Esto me gusta mucho, no venía.
como tal en el programa, pero vale la pena hablar mucho y tocar este tema que es la mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, que es una propuesta hecha por Carol Wick, que creo que es muy interesante considerarlo y que se conecta con un poco de lo que se conoce como el efecto Pigmalión también, y de lo que yo como docente puedo marcar en el estudiante, pero también eso llega a los contextos de la familia. Sí, y precisamente hablando, por ejemplo, de esto, vamos a ver cómo, cómo manejarlo en estas aulas. Vamos a ver un pequeño video que nos va a dar claridad directamente de quien crea esta propuesta. Y ahora lo comentamos. Usted ha llevado a cabo importantísimas investigaciones durante muchos años y ha identificado las dos mentalidades con las que la gente afronta los retos de la vida. Sí. Cuando alguien tiene una mentalidad fija, cree que sus habilidades básicas, incluso su inteligencia, son cosas fijas, que tienen un límite y ya está. Que algunos tienen suerte y otros no, y que no se puede cambiar. Pero cuando alguien tiene una mentalidad de crecimiento, cree que hasta sus habilidades más básicas pueden mejorarse. Por ejemplo, con entrenamiento, con buenas estrategias, con aprendizaje, buenos profesores y otros recursos. Es de vital importancia que nuestros hijos aprendan con una mentalidad de crecimiento, sobre todo en el mundo de hoy en día, donde no sabemos a ciencia cierta qué trabajos tendrán, y necesitamos niños que amen los desafíos y la incertidumbre y que no se sientan superados. También es importante dejar claro que todos tenemos las dos mentalidades. No es que unos seamos de mentalidad fija y otros de mentalidad de crecimiento, sino que puede que cambiemos de una mentalidad a otra. Es decir, todos tenemos las dos mentalidades según el momento. Por ejemplo, normalmente yo tengo mentalidad de crecimiento. Pero si me enfrento a un reto muy importante, puede que empiece a pensar, no tengo las habilidades para conseguirlo. Quizá hago el ridículo si me expongo. Quizá, si tengo un contratiempo, puedo empezar a pensar de manera fija. Quizá, si conozco a alguien que es más inteligente que yo, puedo sentirme inferior a esa persona. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que pueden llevarnos a una mentalidad fija, incluso cuando normalmente tenemos una mentalidad de crecimiento. Por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a que disfruten con los retos, a que aprendan a desenvolverse ante los desafíos y que tengan resiliencia frente a los obstáculos. Les vendrá genial en la escuela y también para su vida fuera de ella. Incluso en niños pequeños, entre 3 y 4 años, no es que su mentalidad se haya formado totalmente, pero sí que vemos algunos rasgos de mentalidad fija o de crecimiento. Muchos de estos niños ya empiezan a desarrollar la mentalidad de crecimiento a esa edad, pero otros, cuando se les riñe o se les critica o fallan en algo, piensan, no soy una buena persona. Y esto es algo de mentalidad fija.
No quieren seguir con lo que hacían. Un padre puede darse cuenta de si a su hijo le asustan las dificultades, si se rinde con facilidad y se frustra rápidamente, si dice, no puedo hacer esto sin haberlo intentado de verdad. En ese caso, hay que centrarse en descubrir qué pasa. Es el mayor reto de padres y docentes. Averiguar qué ocurre. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a observar, a probar cosas diferentes y lo descubriremos. El mayor regalo que le puedes hacer a un niño es enseñarle que no pasa nada si no consigue algo ahora, pero que con tiempo, esfuerzo, aprendizaje y colaboración puede lograrlo. Se pensaba que la mentalidad de crecimiento solo consistía en esforzarse, que lo importante era que el niño se esforzara al máximo, tuviera éxito o no, que no podías decirle a tu hijo que lo había hecho bien. Una vez un padre vino y me dijo, me encantaría poder alabar los logros de mi hija. Le dije, ¿pero qué dices? Claro, que puedes aplaudir sus logros. Pero luego, hablad sobre cómo ha llegado hasta allí. Es el proceso lo que importa. Si le dices a un niño, wow, has trabajado muy duro, pero realmente no ha progresado nada, ¿por qué se lo dices? Le puedes decir, valoro mucho el esfuerzo que has hecho, pero vamos a averiguar cómo mejorar. No hay que quedarse en el esfuerzo, sino en el proceso del niño a la hora de progresar. Y al final de ese proceso, el niño necesita comprometerse a mejorar todavía más. Muy bien. Y precisamente vamos a abordar estas dos mentalidades, ¿no? Esta parte de decir, esta mentalidad fija, ¿sí? Como esta creencia de que las habilidades no pueden cambiar, ¿no? De pronto un estudiante que tiene mentalidad fija suele pensar, si me equivoco es que soy malo, ¿no? Y al final del día esto va inhibiendo nuestro aprendizaje. Es esta parte, ¿no? Que decía en el video, esta idea de que todo es estático, que no se puede cambiar, soy bueno o malo en esto y ya, ¿no? Si tengo que esforzarse significa que no soy inteligente porque yo tengo que hacerlo más, ¿no? Y evito estos retos para no fracasar porque no me gusta fracasar. Porque ese fracaso lo termino entendiendo como que no sirvo para esto. Y luego hay maestros que lo refuerzan, ¿no? Como le dicen al alumno, dedícate a otra cosa. Y luego viene la mentalidad de crecimiento. Esta creencia de que la inteligencia y las habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo, con buenas estrategias, con retroalimentación. Puedo mejorar con práctica y dedicación. El esfuerzo es parte del aprendizaje. Los errores son oportunidades para aprender. Acepto los retos porque sé que eso y entiendo que eso me está ayudando. ¿Sí? Y todo esto tiene al final del día una aplicación en educativa en ambas mentalidades, ¿no? Hablando de la mentalidad fija en el aula. El estudiante se frustra con facilidad, evita participar porque tiene miedo a equivocarse y no persevera ante la dificultad. Y en cambio, cuando vemos una mentalidad de crecimiento, el estudiante se esfuerza por mejorar, acepta retroalimentación como algo útil y disfruta aprender y enfrentar los desafíos que se nos presentan. Y precisamente aquí entra también este famoso, y lo digo famoso porque no sé si ustedes lo han escuchado, pero es algo que se habla constantemente, este efecto Pigmalión, ¿sí?
Vamos a ver, si es la primera vez escuchan hablar del efecto Pigmalión, vamos a ver de qué se trata. Vean este videíto, que también se le conoce como la profecía autocumplida, y ahorita les voy a platicar de dónde viene este efecto Pigmalión. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Ahí está. Precisamente, ¿no? Hablando de este efecto Pigmalión, permítanme un segundito. Ok. Es un fenómeno psicológico, ¿sí? Cuando hablamos de este efecto Pigmalión, por el cual las expectativas de una persona, ¿sí? Las expectativas que una persona, y podemos hablar del docente, tiene sobre otra, pues pueden afectar el comportamiento de esta última persona, de manera que termina actuando de acuerdo a las expectativas que hacen de uno, ¿sí? O sea, vean cómo las expectativas que tenemos sobre alguien pueden influir en el desempeño. Y esto fue estudiado por Robert Rostal, por Leonore, ¿no? En 1968, desde esa época, ¿sí? En un experimento escolar, ¿sí? ¿Qué pasó? Que le dijeron a maestros que ciertos niños tenían alto potencial intelectual, aunque en realidad no lo era propiamente así, porque fueron elegidos al azar. Y al final del ciclo escolar, esos niños mejoraron más. ¿Y por qué mejoraron? Se creen dentro del experimento, porque los maestros esperaban más de los niños y actuaron en consecuencia con eso. Y esto es algo que pasa constantemente. O sea, esto es algo que lo vemos, que pasa en el aula. Cuando generamos expectativas en ciertos alumnos, inclusive a veces dedicamos tiempo a ese alumno para explicarle más por qué es destacado y si tuvo ahí como un problemita o no entendió, yo le explico más, yo lo ayudo más. ¿Por qué? Porque tiene el potencial. Y de pronto rezagamos a los que creemos que no lo tienen, ¿no? Digo, no es una generalidad, pero suele suceder. Y hacia ahí va esta narrativa del efecto Pigmalión, en donde dice, puedo activar o puedo bloquear el aprendizaje según estas variables que se presentan. Y hablamos de una aplicación en psicopedagogía, en el contexto psicopedagógico, el efecto Pigmalión se activa o se frena en función de distintas variables, y una de esas es la expectativa del docente o el profesional.
porque cuando un docente cree en un estudiante, le brinda más oportunidades, le brinda más retroalimentación, le brinda más atención. Y cuando las expectativas son bajas, bueno, pues vamos a ser sinceros, ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando un alumno, o sobre todo un niño, le dices, tú no puedes, ¿no? Hay otra variable que es la autoestima, el autoconcepto, porque el estudiante también construye su autoconcepto con relación en el reflejo que recibe de sus figuras de autoridad. Es como decir tú no puedes o eres brillante, tú puedes, tiene impacto directo en su desarrollo. Implica, o sea, impacta. Y también hay esta variable de las estigmas y las etiquetas mal manejadas, niño problema, alumno lento, pues generan estas profecías autocumplidas. O sea, cuando vamos cambiando la mirada del déficit de potencial y empezamos entonces a creer en el potencial del estudiante, vamos también a abrir la puerta al crecimiento, regresando a esta idea de la profecía autocumplida, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante es las emociones y los sentimientos. Este tema es muy clave para que nosotros comprendamos cualquier proceso psicopedagógico, em, que son hablando de las emociones y los sentimientos, ¿no? Aunque de pronto suelen emplearse como sinónimos, sabemos que son distintos. Hablado desde la neurociencia, hablado desde la psicología educativa, hablado desde la propia psicología, son fenómenos distintos. Cuando entendemos esa diferencia, eso cambia por completo la manera en que acompañamos a los estudiantes. Por eso vamos a hablar primero de las emociones. Ojo, las emociones son reacciones automáticas. Son universales y son profundamente biológicas. ¿Por qué? Porque son rápidas, porque son intensas, porque surgen de manera inmediata frente a un estímulo. O sea, si yo voy caminando en la calle, ¿no? Y me ladra un perro, de pronto siento miedo sin pensarlo, ¿no? Y esa reacción viene del sistema límbico. Y en el aula ocurre lo mismo. Si el alumno, si el niño eh, recibe un regaño inesperado, pues puede experimentar miedo, puede experimentar vergüenza. Y lo importante es recordar que esas reacciones son involuntarias y adaptativas, porque el cerebro no nos pregunta si queremos sentirla, simplemente la siente. No. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos interpretado una emoción inmediata a un estudiante como mala conducta, cuando en realidad es una respuesta automática de su cerebro? ¿Sí? Y ahora, cuando hablamos de sentimientos, mientras vimos que las emociones son rápidas, son automáticas, pues los sentimientos son un poco distintos, porque son interpretaciones conscientes y más duraderas de la emoción. Aquí ya no domina el sistema límbico, aquí domina la corteza prefrontal, que es donde procesamos, donde damos significados, donde construimos narrativas internas. Por ejemplo, yo puedo tener miedo en un instante y sentir rencor durante días, ¿no? Los sentimientos, para que cuando se dan, requieren reflexión, son subjetivos y pueden verbalizarse.
O sea, prácticamente son la historia creada que la mente va construyendo a partir de lo que el cuerpo está sintiendo. Y diríamos, ¿no? ¿Y qué consecuencia tiene en el aprendizaje de un estudiante que sus emociones sean ignoradas o malinterpretadas por el docente o el sistema educativo? Ustedes díganme, ¿qué diferencia, qué consecuencias cree que se dan? Y esa es una pregunta profunda de nuestro trabajo educativo y psicopedagógico. Porque cuando la escuela no comprende o invalida la emoción, de pronto el estudiante va construyendo sentimientos negativos, inseguridad, miedo, rechazo. ¿Y esto a qué va a afectar? ¿A la motivación? ¿A su autoestima? Por supuesto que a su aprendizaje. No es opcional. No es opcional atender a las emociones. Es indispensable si queremos llegar a un aprendizaje significativo. Y vamos a conectarlo. Vamos a conectar este marco emocional con fundamentos psicopedagógicos, porque todo lo que ocurre emocionalmente en el alumno tiene efecto en su construcción del yo, ¿no? En sus habilidades sociales, sus emocionales, en su toma de decisiones, en la forma en la que este alumno está aprendiendo, ¿sí? Y vean este enfoque integral del ser humano, lo habíamos platicado, que la psicopedagogía nos reconoce como seres biopsicosocial. No podemos separar, ¿no? Eso significa que no podemos separar la emoción del aprendizaje ni del desarrollo personal. Y esto que las emociones y sentimientos participan en la formación del yo, de la identidad, de la autoestima. Por ejemplo, un alumno que siente miedo a la evaluación puede desarrollar inseguridad y baja autoestima académica, ¿sí? O sea, tengo miedo a la evaluación y ese miedo a la evaluación forma parte de mi emoción y entonces desarrollo inseguridad, baja autoestima académica porque lo interiorizo y lo reflexiono y eso es parte del sentimiento. Y entonces, ¿cómo se traduce con un rendimiento bajo, una desmotivación? En estos procesos de aprendizaje. Aprender no es solo un acto cognitivo, es profundamente emocional y quiero que lo recalquemos, porque las emociones modulan la atención, modulan la memoria, modulan la motivación y la toma de decisiones. Son pilares del aprendizaje. Y esto no es nuevo. Desde Ausubel, desde Vygotsky, ¿sí? Hasta la neurociencia actual. Lo sabemos, sabemos que lo afectivo puede potenciar o bloquear el aprendizaje, ¿sí? Y por eso es importante la intervención psicopedagógica. No solo con eso se evalúa el rendimiento académico, observamos el clima emocional, los vínculos, la historia afectiva, las respuestas emocionales que tienen los alumnos. Diferenciar emoción de sentimiento, como veíamos hace un momento, eso nos va a permitir intervenir con mayor precisión. No es igual que nosotros atendamos una emoción pasajera como un enojo frente a un estímulo que un sentimiento que termina siendo persistente, que termina siendo un sentimiento de rechazo, de abandono. Y eso es lo que hace nuestra intervención psicopedagógica más humana y más efectiva en el caso de los psicopedagogos.
Y también la convivencia escolar y la orientación educativa. Las emociones y los sentimientos son la base de la convivencia escolar. Sin un adecuado manejo emocional, la convivencia, ¿qué pasa? Se rompe, se fractura. Y la psicopedagogía tiene un papel fundamental en promover habilidades socioemocionales como parte de la educación integral. Dice Aristóteles, ¿no? Educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Y cuánta razón tenía Aristóteles. Y bien los modelos teóricos que sustentan esta relación, este marco no es aislado. Se sostiene a través de modelos teóricos. Desde la parte humanista, del enfoque humanista de Carl Rogers, de Maslow, ¿sí? Que priorizan la experiencia emocional de la persona, hasta hablar del constructivismo, que reconoce esa subjetividad y afectividad como parte de los componentes de un aprendizaje significativo, o empezar a hablar y empezar a entender y profundizar mucho más sobre la neuroeducación que nos explica una base científica de cómo el cerebro emocional influye en procesos cognitivos y conductuales. Se resume muy sencillo. Si la pedagogía sin emoción es incompleta, está incompletísima. Y la psicopedagogía sin emoción es imposible. ¿Sí? O sea, la pedagogía que no tiene emoción está incompleta. Y hablando de la psicopedagogía sin emoción, no hay para dónde, ¿no? Es imposible. Vamos a terminar esta clase con este video. Cada día entras a un aula, no solo estás impartiendo conocimientos, estás plantando semillas que florecerán en el futuro. Eres un arquitecto de mentes, un escultor de personalidades y un guía en la travesía del aprendizaje. La educación no es solo un trabajo, es una vocación. Es la pasión de aquellos que creen en el potencial ilimitado de cada niño, cada joven, cada persona que tiene la fortuna de aprender de ti. Cada alumno que se sienta frente a ti es una historia en desarrollo, una vida llena de posibilidades. Y tú, con tus palabras y acciones, tienes el poder de influir en esa historia, de dar forma a su destino. Recuerda, cada lección que impartes es una piedra angular en la construcción del mañana. Estás creando líderes, soñadores, innovadores. Estás forjando el carácter de aquellos que algún día cambiarán el mundo. Pero el impacto de tu labor va más allá de los logros académicos. Es en esos momentos en que un estudiante duda de sí mismo y tú estás allí para ofrecer una palabra de aliento, donde verdaderamente demuestras tu poder. ¿Cuántas veces has visto el brillo en los ojos de un estudiante cuando finalmente comprende algo que le costaba? Ese brillo es la chispa de la curiosidad, el inicio de un viaje que tú has iniciado. Tú eres la diferencia entre un camino recorrido con miedo y uno transitado con confianza. Cada vez que un estudiante supera un obstáculo gracias a ti, estás moldeando un futuro más fuerte y resiliente. Pero, ¿sabes qué es lo más poderoso? No son solo las palabras que dices o los conocimientos que compartes. Es el ejemplo que das. Los estudiantes no solo aprenden de lo que enseñas, sino de cómo vives. Tu pasión, tu integridad, tu compromiso son lecciones silenciosas pero profundas. Cada acción tuya, cada respuesta paciente, cada muestra de respeto hacia ellos deja una huella indeleble en sus corazones. A veces, el peso de esta responsabilidad puede parecer abrumador. Las horas largas, los desafíos constantes y la incertidumbre de si realmente estás haciendo una diferencia. Pero déjame decirte algo, lo estás haciendo. La semilla que plantas hoy puede no florecer de inmediato, pero con el tiempo se convertirá en un árbol robusto que dará sombra y frutos para muchos. Nunca subestimes el impacto que tienes.
Puede que hoy no veas los frutos de tu trabajo, pero confía en que tu influencia perdurará mucho después de que la campana suene por última vez. Eres un faro de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente guía y sabiduría. Piensa en cada uno de esos estudiantes que han pasado por tus aulas. Algunos recordarán la materia que enseñaste, pero todos recordarán cómo los hiciste sentir, cómo los motivaste a ser mejores. Así que sigue adelante, maestro. Cada día, cada clase, cada desafío es una oportunidad para cambiar una vida, para transformar el futuro. Porque el futuro de la humanidad está en tus manos. En cada pizarra que llenas, en cada hoja que corriges, estás dejando un legado que perdurará más allá de tu tiempo. El mundo necesita más educadores como tú, comprometidos, apasionados, dispuestos a dar todo por la educación. Nunca olvides el poder que tienes. Así es, pues nunca olvidar, ¿no? El poder que nosotros tenemos, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad. La próxima clase, el próximo sábado, el sábado final, el sábado que nos vamos a estar despidiendo, vamos a entrar a nuestra última parte, nuestro último bloque, que es precisamente em, hablar acerca de las principales teorías del aprendizaje, ¿no? Que es con lo que vamos a estar concluyendo nuestra sesión, concluyendo nuestra materia. Y bueno, seguimos ahí en comunicación. Si hubiera alguna duda, me lo pueden dejar en comentarios, me lo pueden escribir en el Classroom. Con mucho gusto, estaré pendiente. Les deseo un excelente sábado y estamos en comunicación.